Bienvenidos a Sala de Prensa en Caracol Ahora. Esta noche hablaremos de la complicada situación de orden público que se presentó en San Vicente del Caguán por cuenta de las protestas de un grupo de campesinos contra la petrolera Emerald Energy. Pues esta tarde fueron liberados los 77 policías y 6 trabajadores que permanecían secuestrados en la vereda Los Pozos, esto en San Vicente del Caguán, en Caquetá. Los uniformados fueron entregados a una comisión humanitaria y mientras tanto en Cómbita, en Boyacá, la familia del policía asesinado espera sus restos para despedirlo. Pues para analizar este tema nos acompaña Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, y Estefanía Ciro del Centro de Pensamiento a la Orilla del Río. Vamos a empezar con usted, Estefanía. Empecemos por analizar un poco cuáles son los motivos de la protesta. Dicen las comunidades que le estaban exigiendo a la petrolera la pavimentación de una vía de cerca de 40 kilómetros en esa zona del país. Usted que se encuentra allí, ¿cuál es el contexto de estas manifestaciones? Bueno, primero, ya mañana estaré allí. Ahorita estoy hablando desde fuera, pero mañana estaré allí. ¿Cuál es el contexto? La Emerald Energy es una empresa petrolera que llega a San Vicente y que lleva más o menos una década de extracción. Llega primero, digamos que la petición principal es que hay mucha extracción petrolera. Ustedes pueden ver eso en la carretera, por ejemplo, que une San Vicente con Florencia, que sale carrotanques por minuto en la marginal de la selva, pero eso no redunda en el desarrollo de la región. Las vías, en términos de infraestructura de salud, en términos de infraestructura educativa, eso no se ve. Entonces, la petición principal de las organizaciones campesinas en la región es que no es un tema de empleos y de empleos de uno u otro cada mes a personas puntuales para hacer tareas, así como siempre hacen las petroleras, como cooptando a la gente, sino que de verdad haya una infraestructura que se vea gracias pues, a la extracción petrolera. Y segundo, hay un tema de regalías que también llegan a la región, pero pues se quedan siempre en las estructuras de poder de los políticos, de la corrupción, pero que no se ve en el desarrollo de la región. Creo que esos son los dos ejes principales, que ese extractivismo tenga un reflejo real en el desarrollo de la región. Bueno, Juana, ahora voy con usted. ¿Cómo analizar este tema? Habla de dos ejes, el extractivismo que no ha tenido efectos, digamos, en el desarrollo de esta región y también en pues, toda esta situación que mencionaba Estefanía. ¿Cómo analizar este tema? Bueno, yo le añadiría también el tema ambiental. Las comunidades también han denunciado que no hay estudios previos que evalúen el tema y también que no hay respeto pues, por los derechos humanos en medio de ya el escenario que tenemos actualmente. Y tiene que ver mucho además con lo que decía Estefanía y es la instalación en los territorios precisamente de esos aparatos organizados del poder que serían las multinacionales que junto con el gobierno pues tienden a ejercer presión sobre las comunidades indígenas, campesinas, mujeres, etcétera, y pues todo tipo de personas que sean poseedoras de tierras y que esas tierras además tienen vocaciones mineras, agrícolas, ganaderas, entre otras. Por ello, pues cualquier tipo de ejercicio de organización que surja desde las comunidades, desde las bases, y que les impida que se mantengan digamos, estas empresas, pues pretende ser silenciada, un poco relegada para acentuar los procesos de desposesión y reprimir también por medio de la violencia las resistencias o los micropoderes que surgen en lo local y que van pues en contravía del discurso de desarrollo y de progreso que vienen a imponer un poco estas multinacionales, empresas y los mismos gobiernos. Tienen unos detalles, unos matices esta problemática y es que en una investigación de rutas del conflicto que sacó hace unos años, se investigaba también porque habían batallones que estaban al servicio de Emerald Energy y pues había convenios entre ellos, ¿no? Que digamos que no está bien visto. Otra de las situaciones que nosotros vemos es que la ANLA ya había aplicado sobre Emerald Energy ciertas disposiciones para que se hicieran estudios ambientales mucho más profundos, desconociendo además pues todas las resoluciones y todos los mecanismos que deben ser aplicados en el caso de explotación y en el tema también de exploración de petróleo en este caso. Bueno, usted mencionaba dos puntos que quiero analizar un poco más a profundidad. Lo primero es que la presencia de una petrolera en esta zona del país pues, implicaría también un tipo de desarrollo donde se concentran estas multinacionales. ¿Hasta qué punto
¿la presencia de estas petroleras podría favorecer o no a estas comunidades? Las favorece en el sentido, digamos, como Estefanía lo decía, sí hay una aplicabilidad en el mantenimiento de la infraestructura, en el apoyo de cierto desarrollo pues local, rural y demás, pero en este momento el lío y el problema es que eso no se está dando y además las comunidades están cansadas de que reiteradamente se les han hecho acuerdos entre gobierno, entre empresas y demás y no se ha llegado a nada. O sea, no ha tenido un fin. De hecho, las protestas que vemos ahora es por el incumplimiento que se ha dado cada vez más, digamos, importante y que ha generado pues lo que hoy vemos y lo que hoy las comunidades exigen. Digamos, es un tema de que hay acuerdos establecidos o hay acuerdos sobre la mesa que ninguna de las partes, me refiero al gobierno o empresa, es capaz de mediar a ver cuál es la solución. Lo de las regalías, pues es muy importante. Claramente están haciendo una labor extractiva de un territorio que componen varios grupos y no ven resultados sobre digamos, sacar esos recursos. No se ven resultados, no hay regalías, no hay dinero, no hay progreso, no hay desarrollo, digamos, en el sentido también y con la cosmovisión que tienen las comunidades que allí se ubican. Bueno, Juana, usted mencionaba algo que a su juicio y de acuerdo a la investigación que usted mencionaba no estaba bien visto y es el papel de la fuerza pública protegiendo esa infraestructura crítica del Estado, como se llama en este argot castrense. Y pues si bien es cierto, hay en los lugares donde hay extracción petrolera o todo este tipo de economías, pues también es cierto que hay presencia de grupos armados ilegales. ¿Hasta qué punto es válida o no la presencia de los militares o de la policía pues ejerciendo estas funciones para proteger estas multinacionales? Sí, claro, o sea, digamos que los convenios están, pero están hechos de mala manera. Y los grupos que se ubican allá, que básicamente los componen el bloque suroriental, que ahora lo conocemos que es parte del Estado Mayor Central, pues genera también tensiones, porque obviamente pues cobran extorsiones a este tipo de empresas. Pero las presiones que ejerce el aparato del Estado, digamos que en este caso el ejército, es sobre las poblaciones y como lo vemos ahorita, la fuerza pública a quien, digamos, agrede y a quien un poco retiene todo tipo de organizaciones a las comunidades, no precisamente a los grupos armados, porque sería otra estrategia totalmente distinta a la que aplicaría para el proceso. Estefanía, ¿cuál es su lectura sobre este punto, sobre la presencia de militares, de fuerza pública en esas multinacionales? Sí, yo quiero contextualizar un escenario y es que esto no es nuevo. Es decir, Santos, Uribe, en este periodo se creó lo que se llama la locomotora minero-energética y transformaron Ecopetrol en ANLA, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Eso qué hizo? Que el Caquetá fuera dividido en 40 bloques petroleros. ¿Y eso qué implicó? Que empezó, pero eso es muy reciente, o sea, es como del 2010 para acá, empezaron a intervenir las petroleras. Una de las que sí hizo ejercicio y sí hizo presencia es Emerald Energy, la movilización en el Caquetá entre el 2013 y el 2016 fue muy fuerte, fue la movilización en defensa del agua. Y les quiero decir que el SMAT atacaba los establos de la gente, porque la gente y todo el Caquetá se movilizó para impedir la socialización de todas estas licencias ambientales que ahorita estamos viendo precisamente su efecto, y además todo lo que se llamó la sísmica y todo eso que pues, tiene unos efectos críticos sobre el agua, por ejemplo, ¿no? Y hace que desaparezcan las fuentes de agua. La gente se movilizó muy fuerte en esa época y el SMAT provocó mucha violencia. La gente se enfrentó tú a tú, así como está ocurriendo ahorita en ese momento. Eh, yo me acuerdo muy bien en la época del plebiscito, cuando el país estaba votando el plebiscito, el SMAT estaba atacando las fincas de los campesinos en ese momento. Entonces, esto de Emerald es un reflejo precisamente de lo que todo el Caquetá alertó de lo que iba a ocurrir. Iban a extraer los recursos, no iban a generar un impacto positivo y es más, pues, iba a generar un impacto ambiental que todavía está por analizar. Eso es muy importante porque va acompañado a lo que tú dices.
los batallones minero-energéticos, que surgen entre Uribe y Santos como una figura rarísima en la cual el ejército hace contrataciones con empresas mineroenergéticas para proveerles seguridad. Es decir, los ejércitos se convierten en ejércitos de seguridad y grupos de seguridad de las propias petroleras. ¿Eso qué ocurre? Está en todo el país, hay batallones mineroenergéticos en puntos estratégicos y podemos hacer todo un mapa de dónde están ubicados y, por supuesto, la región se convierte en una región geopolíticamente estratégica porque esta región, y es el punto sobre el contexto de la guerra, no es cualquier región. Esta región es precisamente uno de los corazones emblemáticos del conflicto armado en el país. Estamos hablando de este límite entre Meta, entre el Caquetá, entre el Guaviare, donde, por ejemplo, el Plan Consolidación ejerció una fuerte influencia y unas violaciones de derechos humanos que todavía hay que esclarecer, con presencia de fuerza pública, tanto militar como policía. Entonces, digamos que no estamos hablando simplemente de un SMAT que llega de la nada, nunca ha estado y llega de la nada, porque es un SMAT que siempre ha estado haciendo violencia y la gente recuerda eso. Es una fuerza pública en un entorno de enorme conflictividad y está enfrentándose a campesinos que tienen esos recuerdos en su cabeza. No son campesinos que de repente ven por primera vez un soldado, no, conocen muy bien la violencia que ejerce el soldado sobre la población. Entonces, esos contextos hay que tenerlos muy presentes y finalmente hay que tener en cuenta que ahí tiene un asentamiento en esa área precisamente el Estado Mayor de las disidencias y pues hace que el entorno sea aún más turbio porque era el entorno también de la operación Artemisa, ¿no? Toda esa era área de amortiguamiento de todos esos parques. Entonces son escenarios de enorme conflictividad que si el Estado no trata con particular atención y sigue desconociendo, pues precisamente termina ocurriendo esto, ¿no? Unos campesinos con mucha rabia, unos policías bastante desprotegidos sin saber cómo moverse en esos escenarios que pueden generar mucha violencia y finalmente una masacre para el pueblo. Bueno, Juana, quiero preguntarle porque vemos que hoy la presencia de diferentes miembros, autoridades del gobierno nacional que se acercan hasta el lugar, pues logran de alguna manera desescalar esta situación. Situación que viene desde hace ya varias semanas, que se complicó en la madrugada de ayer. ¿Qué responsabilidad podría tener el gobierno nacional? ¿Tuvo tal vez un actuar tardío? Sí, definitivamente porque el 18 de febrero ya las comunidades o se habían comprometido con las comunidades a llevar a cabo una reunión. La viceministra dice que, o el gobierno en general dice que debe reconocer mejor el tema, o sea, no había un conocimiento de lo que estaba ocurriendo allá y ese desconocimiento del contexto pues juega en contra del mismo gobierno y de las comunidades claramente. Y luego esa reunión se pospone para el 23 de febrero. El 23 de febrero llegan y se establecen unos acuerdos que igual pues digamos, tienen los mismos síntomas de los anteriores acuerdos y es que no se cumplen y las comunidades que participan pues quedan inconformes porque sienten que no tienen un acompañamiento o una presencia del Estado como siempre ha ocurrido. Y tampoco hacen un acompañamiento en el tema de fortalecimiento también de esas capacidades de reconocimiento de cómo pueden actuar ellas frente a esta situación en marcos legales, demás. Entonces, obviamente el incumplimiento, pues como lo digo, ha jugado en contra. Ha jugado en contra el tiempo, digamos que ya lo sobrepasó y está ocurriendo esto por ese un poco de desconocimiento que se ha generado frente al tema y a la... Ok, Juana, estamos perdiendo un poco tu señal. Quiero ir, mientras recuperamos la señal, vamos a ir con Estefanía sobre tu visión. ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno nacional? Pues entendiendo que hoy lograron desescalar la situación allí, una presencia más temprana, atender las demandas campesinas, ¿hubiera de pronto evitado esta situación? Que hay tres responsabilidades muy puntuales. Una primera responsabilidad es la del gobierno nacional. El gobierno nacional lleva en una mesa de diálogo
muy difícil de llevar desde enero. Los campesinos están cansados de firmar compromisos, están cansados de más mesas y de más acuerdos incumplidos. Y de hecho es una instrucción muy clara que hace Gustavo Petro en el gobierno, ¿no? Movilícense, movilícense, exíjanme, exíjanme, pero la gente le exige y las reacciones no llegan. Con la, digamos, con la seriedad y con el compromiso que debería ser, ¿no? Que una funcionaria llegue y diga, no, no podemos hacer reunión porque necesito contextualizarme más del tema, pues habla muy mal del grado de preparación y de la capacidad de manejo de estos escenarios de la función pública actual. Entonces creo que hay una enorme responsabilidad y, por supuesto, la decisión de llevar al ESMAD. Esa decisión es una decisión absolutamente en contravía de lo que precisamente el gobierno había prometido sobre cómo se iban a tratar las conflictividades ahora y qué alternativas se podían generar. Es decir, una policía defendiendo una petrolera en un gobierno del cambio me parece inadmisible. Y hay un tercer elemento que yo creo que no aparece y es el de las autoridades regionales, es decir, el gobernador, el alcalde de San Vicente, pues ahorita habla el alcalde de San Vicente y aparece y dice, miren lo que pasa, pero digamos, hay un escenario protagónico que él debe estar liderando, el gobernador también debe estar ahí involucrado, pero son autoridades regionales que no aparecen, aparecen después para la foto y por supuesto aparece el alcalde para manejar políticamente la situación, ¿no? Ellos son buenos, ellos son malos, ¿quiénes los campesinos buenos y los campesinos malos? Porque pues sabemos que hay unas tensiones de la alcaldía y con las organizaciones campesinas. Entonces me parece que en esos tres niveles, en el nivel del gobierno y de la mesa, segundo en el nivel del ministerio y del ministro de Defensa y el papel de la policía, y tercero en el escenario de las autoridades regionales y locales, que deja mucho que desear. Y creo que todo esto se hubiera evitado y las muertes se hubieran evitado si ellos hubieran actuado de manera seria. Hay niveles de corrupción que manejan la región y hay responsabilidades sobre las regalías que las autoridades locales, regionales, departamentales y nacionales tienen que resolver. Y eso no puede seguir siendo que la plata se pierda y la plata se pierda y la plata se pierda, cuando en el gobierno del cambio precisamente estamos buscando es que hayan transformaciones reales en el territorio. Bueno, ahora bien, hablamos de un policía muerto y un campesino en medio de las protestas. Hablan las autoridades de la posible incidencia de las disidencias de las FARC, como usted lo mencionaba. Allí hace una fuerte presencia el Estado Mayor Central, las disidencias de alias Iván Mordisco, de alias Calarcá. ¿Qué tanto pudieron influir, qué tanto pudieron incidir en estas protestas y tener efectos, le pregunto a Juana, sobre estas personas pues, que lamentablemente fallecen en medio de estas manifestaciones? Yo creo que categorizarlo así como el ingreso de las disidencias o la influencia de las disidencias minimiza todo el proceso organizativo que han llevado a cabo las comunidades y creo que no es justo decirlo ni con ellas ni con el proceso que han llevado a cabo durante tantos años. Obviamente hay una presencia y hay presiones, pero las presiones son digamos, frente a otras razones y frente a otras condiciones. Y esa minimización de estos procesos organizativos, pues lo que hace un poco es echarle leña al fuego porque las comunidades definitivamente no quieren que se desconozca lo que han realizado por tantos años y que se lleve a un tema de disidencias o de disputa de territorios o demás, sino que se reconozca las condiciones que ellos plantean que son justas para el mantenimiento de la empresa en su territorio. Entonces lo que vemos es que la injerencia de los grupos armados, pues en este momento no está determinada porque nadie la ha determinado, nadie ha podido afirmar con razones o con argumentos, con pruebas que esté infiltrada por algún tipo de disidencia o de grupo armado y más bien sí, pues crea una sensación que aleja las posibilidades de una salida negociada con las comunidades mucho más fácil. Bueno, ahora las invito, vamos a integrar a esta comunicación al general en retiro Héctor Castro Cabrera de la Policía,
quien pues también nos va a entregar un poco su visión sobre lo que pasó o lo que está sucediendo aún en la vereda de Los Pozos de San Vicente del Caguán. General, bienvenido a Sala de Prensa. ¿Y cuál es su lectura frente a la situación que se presenta allí de orden público y que deja 2 personas muertas, un policía y un campesino? Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme para participar en este comentario tan importante. Nosotros en el seno del Colegio de Generales, que somos 105 generales de la Reserva Policial, lo hemos analizado y hemos llegado a la conclusión de que es muy preocupante que se presente una situación de esta naturaleza. Uno de nuestros compañeros policías asesinado, otros heridos y secuestrados durante más de 30 horas, casi 36 horas, un buen grupo de policías superior a 70. Eso demuestra que es un irrespeto absoluto a la autoridad. Representan al Estado colombiano. Yo no sé, estos señores de la Guardia Campesina, ¿qué pensarán? Es el Estado el que está representado por estos policías que quieren imponer el orden en un sitio que estaba amenazado. Y le cuesta la vida a un policía. Entonces piensa uno cuál es el futuro de estas organizaciones. ¿Qué significa esto para la sociedad colombiana? Para mí son un peligro. Yo creo sinceramente que Colombia tiene que reflexionar y apoyar a sus autoridades legítimas, porque si nos quedamos sin autoridad, nos quedamos sin quien nos defienda. Así de sencillo. Entonces es muy importante que en el momento en que tenemos el corazón roto por la muerte de este policía, que veía a su padre ahora desde Tunja o desde Boyacá, en un pueblo de Boyacá, en Paipa, diciendo, ¿quién me devuelve a mi hijo? Era el sostén de la familia. ¿Quién va a ver por fulanita, la hija de él que está pequeñita? Entonces, están rompiendo la integridad de familias que se han dedicado a servirle a Colombia. Entonces, es algo que muestra que una persona que desde el Estado se dedica a servirle a la comunidad, recibe una respuesta de estos señores que es absolutamente reprochable. Entonces nos preocupa eso, que se pierda el respeto a la autoridad y que los colombianos nos quedemos sin quien nos defiende. General, sobre lo que usted hablaba, pues veíamos en las imágenes cómo fueron retenidos estos policías. Le quiero preguntar, Estefanía, ¿usted qué piensa de este análisis que hace el general Castro? ¿Hasta dónde allí se evidencia un irrespeto a la autoridad y pone en riesgo pues la estabilidad en esa zona del país? Bueno, yo le recuerdo al general Castro que quien tiene las armas en este país es precisamente la fuerza pública y quien la ha usado en contra de los campesinos ha sido en gran parte la fuerza pública. Yo recuerdo las erradicaciones y el asesinato de la fuerza pública, que ha hecho la fuerza pública, por ejemplo, sobre campesinos en el Catatumbo. Recuerdo la masacre del 4 de octubre en el Tandil y recuerdo cómo ha sido usada la fuerza sobre campesinos, ¿no? Campesinos que no tienen el mismo nivel de protección ni de armas para protegerse y que están actuando de forma absolutamente asimétrica frente al poder que puede tener el ejército y la fuerza pública y la policía, el ESMAD y todo lo que pueda aparecer. Yo quiero recordarle también al general, con mucho cariño, que esa es la región donde el Estado colombiano bombardeó una serie de niños, de los cuales pudimos ver en fotos sus pies, sus manos, sus cuerpos. Entonces, este no es un tema de individualizar con familias y con pesares, es un tema del pueblo colombiano, donde así como murió el policía, también murió el campesino y están muriendo por órdenes directas de comandos y de comandantes y de gente que tiene autoridad sobre estos policías y sobre campesinos que al final terminan siendo el mismo pueblo. Entonces el punto aquí no es decir si lloramos o no lloramos, cuáles muertos lloramos y cuáles si son buenos o no, sino que es que aquí hay una responsabilidad muy seria del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas y de los comandantes generales, coroneles y todas las fuerzas de mando, que todavía no han entendido que este no es el mismo país de hace 10 años en el que asperjaban la Macarena, no es el mismo país de hace 15 años en el que lanzaban
bombas sobre la población, o ni siquiera el país de hace 3 años que bombardeaba a niños en esa región. Entonces, a mí me duele absolutamente cómo han perdido la vida no solo los policías, sino los niños que han terminado envueltos en esa guerra, y que necesitamos una fuerza pública que entienda ese escenario y que sepa que enfrentarse con una guardia que precisamente ha sido la respuesta para defenderse, y ni siquiera defenderse del ejército ni de la fuerza pública, sino la guardia está ahí para defenderse desde los ladrones, que debería ser un control de la policía, pero que no hacen, de los violadores, del control territorial y de autonomía y soberanía frente a una situación de seguridad rural que precisamente la policía no resuelve ni el ejército resuelve. Entonces yo creo que aquí hay unas cosas que reflexionar para todo el país, y una reflexión que estamos esperando desde el Ministerio de Defensa, un Ministerio de Defensa que necesita hacer profundas transformaciones. Juana, quiero preguntarle sobre este punto, y es que hay un hecho puntual, y es que efectivamente mueren 2 personas, un campesino por un impacto de arma de fuego y un policía con arma blanca, al parecer con un machete. ¿No es esto un irrespeto a la autoridad? Yo creo que el irrespeto viene de parte y parte, y ya, yo creo que ya lo hablaban antes, pero sobre todo es eso, es que el monopolio de las armas lo tiene el Estado y lo tienen las fuerzas militares. Entonces, pues digamos, equiparar las fuerzas no es, digamos, no se equiparan, porque las situaciones no, digamos, no dan para eso. Finalmente, y como ya se ha expresado, pues digamos que las expresiones de violencia en contra de la población han sido constantes por parte de la fuerza pública, y acciones que van en represión, por ejemplo, de estos hechos, de la protesta, y a favor de un tercero que sería Emerald Energy en este caso, y digamos que reprimir la protesta por medio de la violencia y demás, pues digamos genera lo que hoy tenemos. Y es cierto lo que dice Estefanía, no tenemos buenos ni malos, o sea, están muriendo campesinos y a la vez está muriendo este policía que está pues prestando su servicio al Estado. Y finalmente yo creo que por una u otra razón todos somos víctimas del conflicto en este caso, y el conflicto amarrado también a estas economías grandes que llegan a imponer ciertas situaciones en los territorios. Entonces, pues finalmente los grandes poderes nos mandan a enfrentarnos entre nosotros. Y entre nosotros, y eso significa que hay muerte, eso significa que hay despojo, eso significa que hay una territorialización por parte de las empresas que es cada vez más fuerte y más evidente, y que además se mide por medio de la fuerza, y que son finalmente las fuerzas militares terminan siendo un aparato de seguridad, como ya bien se decía antes, de las empresas, y no para la protección de las comunidades ni de sus derechos. Ok, Juana, se nos está terminando el tiempo, pero antes el general Castro quería hacernos una acotación sobre este tema. General, adelante. Sí, yo creo que nosotros estamos trayendo a colación una serie de hechos que pueden haber significado. Yo no digo que la fuerza pública haya llegado a un grado de perfección en el desarrollo de sus procedimientos. Puede que haya habido errores, pero ahí están los entes de control que entran inmediatamente a investigar. Pero lo que decían ahora, el monopolio de las armas debe estar en cabeza de la fuerza pública, en cabeza del Estado. Mire qué bombardeo el que se vio en esa situación que estamos comentando. ¿Cuál bombardeo? Los policías armados de un escudo y de un pedazo de palo. Eso era, con eso iban a bombardear a la gente. Por Dios. Entonces, nosotros los policías hemos sido asesinados cuando estamos enquistados dentro de las poblaciones sirviéndole a la comunidad, y llegan a atacar esas poblaciones, y los policías, al tratar de defenderlas, han sido asesinados. Los bombardeos, si se bombardea un campamento guerrillero, de eso de acuerdo al derecho internacional humanitario que no corresponde a la policía, sino a las fuerzas militares, es un blanco legítimo, un campamento de gente armada, y que desafortunadamente ellos reclutan niños y los llevan para colocarlos como escudos. Entonces no tergiversemos las cosas y analicemos dentro de hechos reales.
Lo que pasó ayer fue el asesinato de otro campesino vestido de verde con un escudo y un casco, como bien lo decía el papá del subintendente asesinado. Nos estamos matando entre campesinos. Okay. Entonces uno sirviendo a la comunidad desde el Estado y los otros procurando Claro, que general. una empresa que está produciendo para los beneficios económicos de la región y que le pide apoyo al Estado, y el Estado manda a sus representantes, que son los policías, y reciben estos ataques tan abusivos y de desconocimiento de la autoridad. Entonces yo creo que debemos nosotros pensar en que aquí debemos comenzar por respetarnos y respetar a la autoridad como representantes del Estado, y la autoridad representar al ciudadano como sujeto de derechos, pero también de obligaciones. Gracias, general. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, esto nos da para un debate mucho más largo, pero pues se nos termina el tiempo, así que quiero darle las gracias a cada una de ustedes. Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, por acompañarnos esta noche, Estefanía Ciro, del Centro de Pensamiento a la Orilla del Río, y por supuesto al general en retiro Héctor Castro por estar con nosotros en Sala de Prensa. Sigan por favor conectados con toda la programación que tenemos, los contenidos aquí en Caracol Ahora.